En el tranquilo pueblo texano de Robinson, una frenética llamada al 911 rompió la calma matutina del 9 de noviembre de 2005. Darlene Gentry, enfermera titulada, informó haber encontrado a su esposo, Keith, con un disparo en la cama. Esto dio inicio a una investigación que desenmascaró la vida aparentemente perfecta de una pareja ideal. Su historia, que comenzó como un romance de cuento de hadas, se convirtió en una pesadilla de resentimiento, dificultades económicas y traición. Tras la fachada de su familia feliz con 3 hijos pequeños, se escondía una verdad aún más oscura, que culminó en un acto a sangre fría que dejaría a una comunidad en shock y a una familia destrozada para siempre. Antes de profundizar en el tema, tómate un momento para darle a me gusta y suscríbete solo si realmente disfrutas explorando estas historias conmigo. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es. Siempre es increíble ver cómo nuestra comunidad se conecta en todo el mundo. Ahora, acomódense, atenúen las luces y desentrañemos juntos el inquietante viaje de esta noche. En el corazón de Texas, a tiro de piedra al sur de Waco, se encuentra el pueblo de Robinson. Es el tipo de lugar donde las raíces son profundas, donde los vecinos se conocen por su nombre y el tranquilo ritmo de vida es un consuelo. Es una comunidad construida sobre la familia, la fe y la simple promesa de una vida tranquila en los suburbios. Pero en la mañana del 9 de noviembre de 2005, esa paz se rompió irrevocablemente. Una sola y frenética llamada telefónica al 911 rompió la calma matutina. Con una voz impregnada de una extraña e inquietante mezcla de pánico y control, una mujer denunció una escena horrible dentro de su propia casa. Las palabras eran un revoltijo, pero el terror en su tono era inconfundible. Algo había salido terriblemente mal en una tranquila calle residencial, tras una puerta que parecía igual a cualquier otra. Esa llamada desveló las capas de una vida aparentemente perfecta, revelando una historia de amor, ambición, resentimiento latente y un último y brutal acto de traición. Esta es la trágica historia de Darlene y Keith Gentry, una pareja dorada cuyo sueño americano se convertiría en una pesadilla, dejando a una familia y una comunidad marcadas para siempre. Darlene Dos Castile llegó al mundo el 2 de noviembre de 1974, la mediana de 3 hermanas en una familia amorosa y comprensiva. Desde su infancia, Darlene tenía algo que llamaba la atención. Poseía un resplandor que parecía emanar de su interior, un magnetismo natural que atraía a la gente. Sus amigos y familiares recuerdan a una joven que no solo era hermosa, sino también notablemente disciplinada y llena de ambición. Tenía una sonrisa deslumbrante que podía iluminar cualquier habitación y un espíritu a la altura. Criada en el centro de Texas, Darlene era la típica chica dorada de pueblo. Aunque nunca llevó una corona oficial, sus compañeros y profesores de la preparatoria Joachim le otorgaron el cariñoso título de Reina de Belleza de Texas. Era la reina del baile de graduación, una vibrante integrante del cuerpo de banderas y, aparentemente, siempre en el centro de la vida escolar. Un torbellino de cabello rubio, sonrisas radiantes y energía contagiosa. Su popularidad no nació del esfuerzo, sino de la naturalidad de quien era. Tenía una habilidad innata para conectar con la gente, para hacerla sentir importante. Admirada por sus compañeros y adorada por su familia, el futuro de Darlene parecía tan brillante y prometedor como un amanecer en Texas. Tras graduarse de la preparatoria en 1993, se propuso una carrera en el sector salud y se matriculó en el Texas State Technical College en Waco. Inicialmente, su camino era convertirse en asistente dental, una profesión respetable y estable, pero incluso entonces una vocación más profunda se arraigaba. El sueño de Darlene era ser enfermera, un puesto donde su compasión pudiera brillar con luz propia. Fue durante estos años de formación universitaria, mientras trazaba el rumbo de su futuro, que conoció al hombre que cambiaría irrevocablemente su trayectoria. Keith Gentry. Keith Gentry nació apenas 2 meses antes que Darlene,
el 2 de septiembre de 1974, en Waco. Criado en el mismo pueblo de Robinson, donde más tarde construiría su propia casa, fue el querido hijo de Wayman y Glenda Gentry. Criado con 2 hermanas y una familia numerosa y unida, Keith fue inculcado en los valores de la lealtad y el trabajo duro. En la escuela secundaria Robinson no era el centro de atención bullicioso como Darlene. Su fortaleza era más discreta. Era conocido por su actitud tranquila, su fiabilidad y una profunda amabilidad que contagiaba a todos los que lo conocían. No necesitaba ser el centro de atención, se conformaba con ser el pilar fundamental de sus amigos y familiares. Mientras Darlene era la chispa, Keith era la llama inquebrantable. Al igual que Darlene, se matriculó en el Texas State Technical College para cursar estudios prácticos de dibujo técnico y soldadura. Este camino lo llevó a un puesto estable como asistente de ingeniería en una empresa local de servicios públicos, sentando las bases para un futuro estable y responsable. Keith era un proveedor por naturaleza. Era centrado, diligente y ya pensaba en el tipo de hombre que quería ser y en la familia que esperaba formar algún día. Cuando su camino finalmente se cruzó con el de Darlene, la química fue instantánea y electrizante. Era el tipo de conexión que se siente como el destino, una atracción magnética que ninguno de los dos podía ignorar. Se enamoraron rápida y profundamente, y para todos los que los vieron juntos, parecían la pareja perfecta. La familia de Darlene adoraba la dulzura de Keith, y la familia de Keith recibió a la vibrante Darlene con los brazos abiertos. Una boda parecía no solo posible, sino inevitable. Pero la vida, incluso para una pareja de ensueño, rara vez es tan sencilla. Para 1997, ambos se habían graduado y estaban al borde de la adultez. Darlene estaba lista para dar el siguiente paso, esperando en silencio una propuesta de matrimonio, un anillo que consolidara su futuro. Keith, sin embargo, sentía una inseguridad inquebrantable. Era un hombre que planeaba, que construía cosas para que perduraran, y no estaba del todo listo para comprometerse con el matrimonio, ni siquiera con la convivencia. Tras una serie de conversaciones crudas y sinceras, tomaron la desgarradora decisión de separarse. La noticia sorprendió a sus familias. La ruptura fue complicada y dolorosa, dejando a Darlene y a Keith a la deriva y profundamente heridos, ante un futuro que de repente se sentía vacío. En un esfuerzo por sanar su corazón roto y encontrar un nuevo comienzo, Darlene se mudó a Dallas. Se dedicó de lleno a su trabajo como asistente dental, intentando adaptarse a la energía bulliciosa y anónima de la gran ciudad. Pero el ritmo de vida acelerado y desconectado de la vida urbana nunca fue del todo adecuado para ella. Tras un incidente inquietante en el que le robaron el coche, la soledad de la ciudad comenzó a pesarle. Extrañaba la comodidad del hogar, la familiaridad, la sensación de pertenencia. Después de un año, Darlene regresó al centro de Texas. Y allí la esperaba el destino, o quizás solo un asunto pendiente. Un encuentro casual la unió a Keith una vez más. Esta vez, no hubo dudas ni vacilaciones. El tiempo separados había cristalizado lo que ambos ya sabían. Su reencuentro fue inmediato y absoluto. En 1999, Keith le propuso matrimonio y, poco después, se casaron. Fue como si su historia finalmente volviera a su cauce. Compraron su primera casa y comenzaron a construir la vida que siempre habían soñado. Sin embargo, a Darlene aún le faltaba una pieza. Su carrera en odontología era estable, pero no despertó su pasión. Con el apoyo total e inquebrantable de Keith, tomó la valiente decisión de volver a estudiar, esta vez para perseguir su sueño de obtener un título en enfermería. Keith no podría haber estado más orgulloso al ver a su esposa entregarse por completo a su ambición. Eran, sin duda alguna, un equipo perfecto. Compartían responsabilidades, reían constantemente y se desenvolvían por el mundo como verdaderos compañeros. A principios de la década del 2000, su vida en Robinson parecía un retrato de felicidad doméstica. Su hogar estaba en un barrio tranquilo, y por un giro del destino que reflejaba sus profundos lazos familiares, estaba situado justo al lado de los padres de Keith, Wayman y Glenda.
Esta proximidad más tarde resultaría ser una fuente tanto de profundo consuelo como de una complejidad insoportable. Con Keith con un trabajo estable y Darlene trabajando como enfermera titulada, gozaban de una buena situación económica, capaces de brindar una buena vida a su creciente familia, que creció rápidamente. Su primer hijo, Chase, nació en 2001. Cody le siguió en 2004. Y para 2005, dieron la bienvenida a su tercer hijo, Cade. 3 hermosos niños en poco menos de 4 años. Los Gentry parecieron adaptarse a la paternidad sin problemas, apoyados por el apoyo constante de sus cariñosos abuelos. Eran la pareja que todos en el barrio admiraban. Atractivos, exitosos, con 3 hijos sanos y una casa siempre impecable. Pero tras esa fachada tan bien cuidada, empezaban a formarse grietas que se extendían silenciosamente bajo la superficie de su vida perfecta. La realidad era que el trabajo de Keith como asistente de ingeniería a menudo exigía viajar, dejando a Darlene sola con las incesantes exigencias de una carrera de enfermería a tiempo completo y el hermoso caos de criar a 3 niños muy pequeños. La casa, los niños, cocinar, limpiar, todo recaía sobre sus hombros. Sin embargo, incluso cuando Keith estaba en casa, la dinámica no cambiaba significativamente. Agotado por el tiempo viajando, a menudo buscaba descanso y tranquilidad, en lugar de sumergirse en el ajetreo de los pañales, las tomas y las rabietas de los niños. Amaba inmensamente a sus hijos, pero la rutina diaria de la crianza parecía abrumarlo. Reconociendo la enorme presión que esto suponía para Darlene y su matrimonio, Keith hizo un sacrificio monumental. Dejó su trabajo bien pagado, con muchos viajes, por un puesto de oficina peor pagado que lo mantuviera en casa. Fue una decisión nacida del amor, un intento desesperado por reequilibrar sus vidas. Pero esta solución creó una nueva serie de problemas. La significativa caída de ingresos supuso una presión inmediata e intensa sobre sus finanzas. Para agravar el problema, los hábitos de gasto de Darlene no se ajustaban a su nueva realidad. Era una ama de casa meticulosa y una anfitriona amable, pero seguía comprando cosas para la casa y los niños que ya no podían permitirse. El dinero se convirtió en una fuente constante y venenosa de tensión. Las discusiones se hicieron más frecuentes y agrias. Keith consideraba que sus gastos eran imprudentes, mientras que Darlene probablemente sentía que simplemente intentaba mantener el nivel de vida que habían establecido. El resentimiento comenzó a crecer en Keith. Había abandonado una carrera que consideraba desafiante y gratificante por un trabajo de oficina monótono que odiaba, solo para sentir que su sacrificio no era respetado. Se sentía atrapado, y a medida que asumía más responsabilidades en el cuidado de los niños, su frustración aumentaba. Amigos y familiares comenzaron a notar el cambio. La risa fácil que una vez los definía dio paso a una tensión palpable. Hubo quejas susurradas a confidentes de confianza, una distancia emocional sutil pero creciente. La presión crecía dentro de las paredes de su hogar perfecto. Aún así, nadie veía una catástrofe en el horizonte. Nunca se mencionó el divorcio. Keith, con su estilo tranquilo y firme, parecía decidido a mantener unida a su familia, a capear el temporal. Había tomado su decisión y la mantendría. Pero se encontraba en una situación delicada, y en la mañana del 9 de noviembre de 2005, el terreno cedió. A las 6:11 de la mañana en punto, la central de emergencias Robinson 911 recibió una llamada de Darlene Gentry. Su voz era una extraña mezcla de emociones mientras describía una escena de horror absoluto. Le dijo a la operadora que la puerta trasera de su casa estaba abierta de par en par. Su esposo, Keith, estaba en la cama, inconsciente y cubierto de sangre. Apenas respiraba. Detalló cómo emitía un sonido burbujeante, con una inquietante espuma rosada burbujeando de su boca. Con una claridad escalofriante, también señaló que faltaban algunas de las armas de Keith del armario cerrado con llave. Darlene explicó que no había dormido en su cama esa noche. Su hijo menor, Cade, de 18 meses, había estado inquieto e inquieto. Para calmarlo, dijo, lo llevó a otra habitación donde sus 2 hijos mayores ya dormían. Les puso una película, explicó, y se quedó en la habitación con sus 3 hijos hasta que finalmente se quedó dormida.
Afirmó que no se despertó hasta las 6 de la mañana, momento en el que descubrió la puerta trasera abierta y a su esposo gravemente herido. Los paramédicos llegaron al lugar en cuestión de minutos. Encontraron a Keith tal como Darlene lo había descrito, aferrándose a la vida por un hilo muy fino. Había recibido un disparo en la cabeza. Estaba completamente inconsciente y la espuma rosada era una señal grave de edema pulmonar catastrófico, resultante de un traumatismo cráneoencefálico grave. Sabían que sus posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Fue trasladado de urgencia al Centro Médico Bautista Hillcrest en Waco y conectado a soporte vital, pero sus heridas eran demasiado graves. Keith Gentry nunca recuperó el conocimiento. 2 días después, el 11 de noviembre de 2005, fue declarado oficialmente muerto. Lo que inicialmente fue una emergencia médica se había convertido en una investigación de homicidio a gran escala. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de McLennan centraron inmediatamente su atención en la única otra persona adulta que se encontraba en la casa esa noche, Darlene. Su relato de la noche se convirtió en la base de la investigación y fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Relató con calma los sucesos del día anterior, 8 de noviembre. Explicó que había salido a cenar y tomar algo con un grupo de amigos y que había regresado a casa alrededor de las 8:30 de la noche. Afirmó que al entrar por la puerta no la recibió un saludo cálido, sino la ira de Keith. Según Darlene, él había encontrado un recibo del restaurante, otra prueba de lo que él consideraba gastos irresponsables. Se desató una discusión. Darlene dijo que, frustrada, volvió a su coche y dio una vuelta un rato para calmarse. Al regresar, se disculpó e intentó hacer las paces. Dijo que Keith se fue a dormir a la habitación principal, mientras ella se iba a la otra habitación con sus hijos para ayudar a su inquieto hijo pequeño a dormirse. Insistió en que esto era algo común, algo normal en la vida, con 3 niños pequeños. Recordó haberse despertado brevemente alrededor de las 5:15 de la mañana al oír ladrar a su perro, pero no le dio importancia y volvió a dormirse. Su historia pintaba una imagen aterradora, un allanamiento violento y fortuito. Un ladrón se había colado en su casa en plena noche, le había disparado a su esposo, le había robado sus armas y había desaparecido sin dejar rastro. Era una narrativa diseñada para evocar compasión y miedo. Pero a medida que los detectives experimentados escuchaban, comenzaron a surgir inconsistencias preocupantes que arrojaron una gran sombra de dudas sobre toda su historia. Primero estaba el momento. Darlene afirmó haber encontrado a Keith a las 6 de la mañana, pero las pruebas forenses y el análisis del médico forense sobre su estado sugerían que el tiroteo probablemente había ocurrido horas antes. La naturaleza de su herida, la acumulación de sangre y su estado casi mortal apuntaban a un ataque mucho anterior. De ser así, ¿cómo podía Darlene, durmiendo a la misma habitación de distancia, no haber oído nada? Luego estaba el supuesto robo. Darlene se había asegurado de avisar al operador del 911 que faltaban armas del armario cerrado con llave. Sin embargo, cuando los investigadores registraron la propiedad, encontraron varias de las armas de fuego faltantes apiladas ordenadamente justo en la parte trasera de la casa. No se trataba del comportamiento de un ladrón en pánico que intentaba escapar apresuradamente. Parecía una puesta en escena, como si alguien hubiera colocado las armas allí cuidadosamente para crear la ilusión de un robo fallido. Además, el propio armario de armas era una gran señal de alerta. Solo 2 personas tenían una llave y sabían dónde encontrarla: Keith y Darlene. Parecía muy improbable que un intruso cualquiera no solo supiera de la existencia del armario, sino también de dónde estaba escondida la llave. Y luego estaba el comportamiento de Darlene. Como enfermera titulada, poseía la formación y los conocimientos necesarios para realizar RCP, o al menos para comprobar sus signos vitales e intentar controlar la hemorragia. Sin embargo, no había hecho nada. Ni siquiera lo había tocado. Cuando llegaron los paramédicos, seguía en la otra habitación con sus hijos, sin haber hecho ningún esfuerzo por prestar ayuda, ni siquiera guiar a los servicios de emergencia hasta el paradero de su marido.
Alegó el miedo como razón, pero a los investigadores les pareció una inacción impactante y reveladora. Su llamada al 911 fue reexaminada. Su tono era notablemente sereno, su relato casi ensayado. Ofreció una cronología clara y detalles específicos, como dónde dormiría, con una firmeza que parecía fuera de lugar para alguien que acababa de descubrir a su marido muerto de un disparo. Parecía menos un grito de socorro y más la idea de alguien que intentaba construir una coartada de forma preventiva. Más tarde esa mañana, al comparecer ante un interrogatorio formal en la comisaría, su compostura finalmente se quebró, pero no de la forma esperada. En cuanto los investigadores empezaron a hacerle preguntas más directas y desafiantes, se encerró en sí misma. Invocó su derecho a la quinta enmienda contra la autoincriminación y exigió un abogado. La entrevista terminó abruptamente. Para la policía, esto fue un claro indicio de culpa. Una viuda inocente y afligida normalmente estaría desesperada por ayudar, por responder a cualquier pregunta que pudiera llevar al asesino de su marido. Darlene, en cambio, estaba construyendo un muro. A pesar de esto, ella continuó manteniendo públicamente su inocencia, diciéndole a cualquiera que la escuchara que amaba a Keith y que jamás le haría daño. Pero las pruebas en la escena ya contaban una historia diferente, la de un crimen que no fue aleatorio ni externo, sino profundamente personal y calculado. Con el consentimiento de Darlene, los investigadores realizaron otro registro más exhaustivo en la casa de los Gentry. Confirmaron su hallazgo inicial. No había señales de entrada forzada. Las puertas y ventanas estaban cerradas. Pero en el fondo del cubo de basura de la cocina, enterrado bajo la basura del día, encontraron la prueba que abriría el caso por completo. Era un par de guantes de látex. Cuidadosamente guardado dentro de uno de los guantes, había un casquillo de bala del calibre 0,22. Las pruebas forenses de los guantes revelaron restos de residuos de disparo y una mezcla de ADN. Ese ADN pertenecía a 2 personas, y solo a 2. Keith Gentry y Darlene Gentry. Esta era la prueba física que necesitaban, un vínculo directo entre Darlene y el asesinato. Poco después, comenzó a cristalizarse un motivo. Los detectives descubrieron que Keith tenía una póliza de seguro de vida considerable, valuada entre $500,000 y $750,000. Para Darlene, quien se sentía atrapada por las dificultades económicas y un matrimonio en crisis, esta suma representaba una salida. Era un boleto a una nueva vida, libre de deudas y de su esposo. 19 días después del disparo de Keith, el 28 de noviembre de 2005, Darlene Gentry fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Pero la historia dio un giro impactante. Ese mismo día, los padres de Keith, Wayman y Glenda, quienes habían estado a su lado desde la llamada al 911, pagaron una fianza de $50,000 para asegurar su liberación. Simplemente no podían creer que la mujer que habían acogido en su familia, la madre de sus 3 queridos nietos, fuera capaz de un acto tan monstruoso. Su apoyo fue inquebrantable. Para ellos, ella también era una víctima y, por un tiempo, pareció que Darlene podría salirse con la suya. Pero entonces, impulsada por una combinación fatal de codicia y arrogancia, cometió su error más grave. Poco después de su liberación bajo fianza, Darlene contactó con un terrateniente local llamado Robert Paca. Le preguntó por una propiedad rural que poseía cerca de Axtell, Texas. El terreno tenía un pequeño y sereno estanque, y Darlene le comentó a Paca que le recordaba un sueño de Keith: llevar a sus hijos a pescar. Era una idea conmovedora y sentimental. Pero unas semanas después, Darlene volvió a llamar a Paca, esta vez con una petición extraña e inquietante. Le preguntó si podía rellenar el estanque. El repentino cambio de opinión fue desconcertante. ¿Por qué querría destruir precisamente el elemento que supuestamente le había recordado el sueño de su difunto esposo? El instinto de Paca le decía que algo andaba mal. Preocupado y desconfiado, hizo lo correcto. Llamó a las autoridades. Los detectives quedaron intrigados de inmediato.
Si Darlene deseaba con tanta desesperación que se rellenara ese estanque, probablemente era porque escondía algo que jamás quiso que se encontrara. Rápidamente se organizó una búsqueda. Enviaron buzos a las turbias aguas y no tardaron en encontrar lo que buscaban. Entre el limo del fondo del estanque había un revólver calibre .022. Era del mismo calibre que el casquillo encontrado en el guante de látex. Era el arma homicida. Ahora, los investigadores tenían el arma, pero aún necesitaban vincularla innegablemente con Darlene. Necesitaban demostrar que ella sabía que estaba allí. Volvieron a ver a Robert Paca y le pidieron ayuda para tender una trampa. Él accedió. Paca llamó a Darlene fingiendo estar dispuesto a acceder a su petición. Le dijo que estaba haciendo preparativos para rellenar el estanque, pero le explicó que primero tendría que drenar toda el agua. La policía apostó a que la amenaza de vaciar el estanque obligaría a Darlene a actuar, a regresar al lugar de los hechos para recuperar el arma que creía que seguía escondida allí. Mordió el anzuelo. Por teléfono se mostró tranquila y afable, sin mostrar señales de pánico. Pero al día siguiente, bajo la atenta mirada de las cámaras de vigilancia ocultas de la policía, Darlene Gentry llegó a la propiedad. Se puso unas botas de agua, agarró una caña larga y se metió en el agua fría. Las cámaras rodaron mientras ella comenzaba a sondear metódicamente el lecho del estanque, buscando frenéticamente en el lugar exacto donde los buzos ya habían recuperado el revólver. Buscaba un fantasma. Todo el acto quedó grabado en video. Los detectives finalmente tenían una prueba irrefutable. En febrero de 2007, 2 años después de asesinar a su esposo, Darlene Gentry, ahora de 32 años, fue juzgada en el condado de McLennan. La fiscalía expuso su caso con una precisión abrumadora, presentando al jurado el robo simulado, la cronología contradictoria, los guantes y el casquillo de la basura, y la póliza de seguro de vida. Pero la pieza central del caso fue el video de vigilancia. El jurado observó en silencio cómo la viuda, afligida, se abría paso por el estanque, buscando desesperadamente el arma que había usado para ejecutar a su esposo mientras dormía. Fue un momento de culpabilidad pura e innegable, una confirmación visual de su engaño a sangre fría. Su defensa, ante una montaña de pruebas insuperables, decidió no llamar a ningún testigo. El 8 de febrero de 2007, tras un juicio de 5 días, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato en primer grado. Darlene Gentry fue condenada a 60 años de prisión. La fiscalía argumentó que sus motivos eran una mezcla tóxica de desesperación emocional y avaricia financiera. Quería escapar de su matrimonio sin el estigma del divorcio. Quería su libertad y la indemnización de $500,000 que conllevaba la muerte de Keith. Las consecuencias de sus acciones repercutieron en todos, devastando a todos a su paso. En 2010, un juez otorgó la custodia permanente de Chase, Cody y Kate a sus abuelos paternos, Wayman y Glenda. Se emitió una orden de alejamiento permanente que le prohibía a Darlene tener contacto alguno con sus hijos. No han vuelto a hablar con ella desde entonces. Darlene Gentry cumple actualmente su condena en la unidad Doctor. Lane Murray, en Gatesville, Texas, continúa manteniendo su inocencia. No podrá optar a la libertad condicional hasta 2037. Keith Gentry era un hombre de integridad discreta, un padre cariñoso cuyo mundo giraba en torno a sus 3 hijos pequeños. Era hijo, esposo y proveedor que priorizó la familia sobre la ambición personal, sacrificando su propia felicidad para mantener su mundo unido. Su vida se vio truncada por una traición impensable, pero su legado perdura en la familia que lo amó y en los hijos que ahora navegan por el mundo sin él, marcados para siempre por la tragedia de cómo les fue arrebatado. Bueno, con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les pareció interesante, por favor consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día y animarnos. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.